Hay gente que nace para hacer historia, y luego está Mel Brooks, que nació para parodiarla. Literalmente. La historia universal, la del cine, la de la religión, la del racismo, la del nazismo, la de Hollywood. Para él no hay tema demasiado serio que no merezca un buen chiste. O al menos una canción absurda con bailarinas vestidas de salchicha. Mel Brooks no solo se rió del mundo, se lo comió vivo a carcajadas y encima le puso música. Hablar de Mel Brooks es hablar de un tipo que convirtió la comedia en un acto de venganza cultural, que en lugar de hacer terapia escribió The Producers y se ganó un Oscar por un musical protagonizado por Hitler, que no necesitó efectos especiales para burlarse de Star Wars, ni grandes presupuestos para reventar el western desde adentro con pedos, cowboys negros y un Ku Klux Klan, con disfraces que parecían comprados por Amazon. Mel Brooks es eso que pasa cuando el absurdo se educa, cuando la comedia no es solo entretención, sino estrategia, cuando detrás de cada broma hay una patada en las bolas al statu quo. Un tipo que no quería destruir el cine, sino recordarnos por qué lo amamos tanto, incluso cuando se está burlando de él. Nacido Melvin Kaminsky en Brooklyn, criado entre carpas de vodevil, sketch shows y humor judío neoyorquino, Mel fue guionista, actor, director, productor y hombre orquesta del chiste. Fue parte del último linaje de comediantes que sabían que el mejor chiste no es el que todos entienden, sino el que todos sienten aunque no puedan explicarlo. Hoy vamos a repasar su obra, sus manías, sus películas más brillantes y sus ridiculeces más gloriosas. Vamos a entender por qué medio siglo después sigue siendo uno de los pocos que puede hacer que un judío se ría del nazismo sin culpa, que un fan de ciencia ficción se ría de Star Wars sin sentir que lo traiciona, y que todos nos riamos del amor, del sexo, de la muerte y hasta de la Inquisición española, porque sí, también la tocó. Mel Brooks no dirige películas, la sabotea. Es como si tomara un género cinematográfico clásico, lo emborrachara con vodka barato, le pusiera una peluca y lo soltara en medio de Broadway. Y el resultado curiosamente funciona. Porque si hay algo que define el cine de Mel Brooks es la absoluta falta de respeto. Pero no es falta de respeto a lo tonto, así tipo mira un chiste de pedos y ya está. No. Bueno, sí. También hay chistes de pedos, pero detrás de cada pedo hay un análisis cultural. Detrás de cada gag tonto hay un dedo levantado al canon cinematográfico. Tomemos Blazing Saddles, por ejemplo. Es un western con un sheriff negro, cowboys racistas y censura autoconsciente, y hasta hay una escena en la que los personajes literalmente salen del set y se meten en otra película. Eso no es solo comedia, es una especie de terrorismo artístico. Es como si Quentin Tarantino hubiera nacido con el corazón de Bugs Bunny. O pensemos en Young Frankenstein, rodada en blanco y negro, con los mismos instrumentos de laboratorio que se usaron en el filme original de 1931. O sea, Mel Brooks parodia a Frankenstein, pero con más amor al cine clásico que muchos directores serios con maestría en la Sorbona. Pero claro, entre tanto homenaje también mete un Igor con una joroba que cambia, un monstruo que canta Put It on the Ritz y chistes sexuales con relámpagos de fondo, porque la elegancia no riñe con el doble sentido. Mel Brooks entendió antes que nadie que la comedia no tiene por qué pedir permiso, que la parodia es, en el fondo, una forma sofisticada de crítica cultural, y que no hay nada más subversivo que hacer reír a la gente y que hacer que la gente se ría de aquello que alguna vez la ha hecho temblar. Religión, política, racismo, genocidio, incluso el cine musical, todo ha sido desarmado, reescrito y ridiculizado, y de algún modo homenajeado por Mel Brooks. Es como si su lema fuera: nada es sagrado, salvo el derecho a reírnos de lo sagrado. Y lo más increíble es que nunca es cruel, porque aunque Mel desarma los géneros, no los desprecia, los quiere. Es como ese amigo que te hace bullying con cariño, pero que al final del día es el que te lleva a casa en un Uber cuando vomitas en una fiesta. Así funciona el cine de Mel Brooks. Un mundo donde el emperador está desnudo, el sheriff es negro, Hitler canta y baila y todo es posible, excepto tomarse en serio. Si uno revisa la filmografía de Mel Brooks esperando coherencia, elegancia narrativa o sutileza temática, está viendo al director equivocado. Pero si lo que buscas es inteligencia disfrazada de payasada, crítica cultural vestida de chiste y cine que te hace reír mientras te hace pensar, aunque no quieras admitirlo, entonces estás en el lugar correcto. Mel Brooks tiene una filmografía compacta, pero explosiva. Y vamos con sus grandes bombas. La primera, o la que quiero mencionar, es Blazing Saddles. La premisa de esta película es básicamente un sheriff negro que llega a un pueblo racista del viejo oeste. Y lo que realmente pasa en el trasfondo de esta película es que el western clásico se estrella contra una pared de humor racial, metateatro y pedos, muchos pedos. Mel Brooks usa Blazing Saddles para dinamitar no solamente el racismo, sino la solemnidad del cine de vaqueros, y lo hace con la sutileza de un martillo neumático. La película lanza N-words, rompe la cuarta pared, destruye escenarios y termina con los personajes literalmente escapando hacia el set de otra película. Como dije, es como si Quentin Tarantino y los Looney Tunes hubieran creado un hijo juntos.
y ese hijo tuviera problemas de conducta. Fue un éxito escandaloso y al mismo tiempo una pesadilla para los estudios, como se pueden imaginar. Hoy sería inviable filmarla y por eso mismo es una película necesaria. Luego está John Frankenstein de 1974. La premisa detrás de esta película es el nieto del doctor Frankenstein heredando el castillo familiar y bueno, hace lo que es absolutamente obvio, resucita un cadáver. Es una carta de amor al cine de terror de los años 30, filmada con un rigor estético absurdo, condimentada con chistes sobre jorobas, cerebros anormales y otros órganos de gran tamaño. Rodada en blanco y negro con los sets originales de Frankenstein, la de 1931, es una película técnicamente impecable, pero luego vemos al monstruo bailando tap, y ahí te acuerdas que estás viendo a Mel Brooks. Es probablemente su película más respetada como obra cinematográfica. Es una parodia tan buena que superó al género que estaba parodiando. Está The Producers y ya vamos a hacer una referencia mucho más profunda a esa película. Y la premisa detrás de esta es que dos productores de Broadway deciden montar un musical horrible sobre Hitler para estafar inversores. Pero lo que no prevén es que ese musical se vuelva un éxito. Y lo que realmente pasa en esta película es que vemos es como lo central, un número musical con nazis bailando con cascos brillantes al ritmo de una canción que se llama Springtime for Hitler. O sea, imagínense la contradicción. Fue el debut como director de Mel Brooks y es de por sí un acto de guerra contra lo políticamente correcto. Pero también es una sátira brillante sobre el arte, el mercado y el mal gusto como estrategia de ventas. Curiosamente se ganó un Oscar a Mejor Guión Original y dio origen a un musical que arrasó en los premios Tony y mostró que el humor puede tomar temas oscuros si el enfoque es lo suficientemente ridículo. Luego está la brillante y hermosísima Spaceballs. Yogurt, el sabio de la historia, te explica el verdadero secreto de la fuerza, el merchandising. Si la original, Star Wars, es una ópera espacial, Spaceballs es una versión karaoke hecha con papel aluminio. Lord Casco Oscuro es el villano más inútil de la galaxia. Los nombres son tan ridículos que duele, como Pizza the Hut, Lone Star o Dot Matrix. Pero detrás de eso hay una crítica feroz al capitalismo cinematográfico. Tristemente, en su tiempo fue un fracaso moderado en taquilla, pero se volvió una película de culto absoluto en el tiempo. Y hoy es un clásico para fans y cinéfilos sin prejuicios. También está History of the World, la primera parte, ténganlo en cuenta. Es un recorrido histórico desde la Edad de Piedra hasta la Revolución Francesa. Hay chistes con Moisés, hay chistes con Roma, hay chistes con Vides. Y hay una escena musical sobre la Inquisición que podría ofender a 7 religiones distintas en 3 minutos y medio. Mel Brooks narra y actúa como Moisés, como Luis XVI, como Torquemada y como lo que se le ocurra en el momento. Es más una colección de sketches que una película, pero no le impide tener momentos absolutamente gloriosos. Irregular, descontrolada, brillante. Y sí, no hubo en su tiempo una parte 2, aunque recientemente salió como título para cerrar ese chiste 40 años después. Estas películas no solamente marcaron época, marcaron una forma de ver el cine. Una donde lo oculto y lo vulgar no son enemigos, sino compañeros de ruta, donde un monstruo puede bailar tap y Hitler puede tener su propio show, donde reírse de algo es otra forma de conquistar. El cine de Mel Brooks no es una línea narrativa, es una montaña rusa manejada por un mimo con resaca. Y aunque a veces parece que no tiene sentido, todo está fríamente calculado para lograr una sola cosa: que se te caiga el café de la risa. Vamos a abrir entonces un museo de lo insólito, de lo inexplicable, de lo gloriosamente absurdo, como el multiverso what the fuck de Mel Brooks. La escena, digamos, para mí más memorable es la escena de los frijoles en Blazing Saddles. Y nunca antes ni después en la historia del cine, una flatulencia colectiva había tenido tanto poder narrativo. Un grupo de vaqueros comiendo frijoles junto a una fogata rompe el silencio del western clásico con una sinfonía de pedos perfectamente coreografiados. John Ford lloró ese día, Clint Eastwood perdió la fe, pero el público aplaudió esa escena de pie. Luego está el Schwartz en lugar de la fuerza en Spaceballs. Sí, George Lucas inventó la fuerza como el poder de los Jedi, pero Mel Brooks tenía el Schwartz. ¿Y cómo se manifiesta el Schwartz? Pues con sables de luz ridículamente fálicos que se cruzan en una batalla entre Lord Casco Oscuro y un héroe llamado Lone Star. El resultado, una sátira intergaláctica que da mucha más risa que muchas secuelas oficiales. También está el monstruo bailando Putting on the Ritz en John Frankenstein. Nada dice ciencia y ética como un cadáver resucitado bailando tap con un sombrero de copa mientras su creador grita Putting on the Ritz. Es el equivalente cinematográfico de ver a Einstein haciendo breakdance. No debería funcionar. Y sin embargo es absolutamente brillante. También está Springtime for Hitler en The Producers. O sea, la definición es bien simple. Una comedia musical donde Hitler baila en medio del escenario con una coreografía estilo Broadway, con letras como Hail Myself y bailarinas con cascos nazis. ¿Cancelación inmediata? No. De algún modo,
Mel convirtió a la figura más temida del siglo XX en una caricatura ridícula, y eso paradójicamente lo volvió menos temible. Está en La Inquisición Española, el musical. Es probablemente la única vez que los cantos gregorianos se combinan con rimas sobre tortura, monjes bailando claqué y chistes sobre viudez. Y no se disculpa. ¿Cómo lo logra? Porque es tan absurdo, tan desproporcionado, que termina siendo una ópera bufa sobre la estupidez del poder. Y aparte, rima. Está regresando a Spaceballs, está Lord Casco Oscuro oliendo su casco. Un villano que se quita el casco para olerlo, como si fuera una prenda íntima, como si necesitara saborear su propio mal olor para sentirse poderoso. George Lucas tuvo a Darth Vader. Mel Brooks tuvo a un maniático con complejo de casquito. Y aún así, inolvidable. Está Luis XVI y el chiste del privilegio real, con la frase famosísima, qué bueno es ser el rey. Dice Mel Brooks cada que recibe favores sexuales, sobornos o simplemente impunidad absoluta. En History of the World Part 1, convierte la monarquía francesa en una especie de sketch interminable de Saturday Night Live. Si esta fuera escrita por un adolescente con problemas de autoridad y muchas ganas de reírse del poder. Estos momentos what the fuck no son accidentes, son parte del genio de Mel Brooks. Porque cuando el absurdo se lleva al extremo, cuando ya no queda nada lógico que entender, ahí es donde empieza la risa verdadera. Esa que nace del caos, del ridículo, del descontrol total. Y eso es un acto de arte, aunque huela a pedos de frijol. Mel Brooks no es solo el cerebro detrás de los guiones, ni el ojo clínico detrás de la cámara. Es también la ceja arqueada en pantalla, la voz nasal que grita demasiado, el tipo que aparece 5 veces por película con disfraces distintos y una energía que podría alimentar una planta nuclear. Mel es un one-man show disfrazado de cineasta, un cartoon ambulante, un Jerry Lewis con trauma generacional, un Chaplin con chaqueta de lentejuelas y complejos freudianos. Y lo mejor de todo es que él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Mel no habla, él declama. Todo lo que dice suena como si estuviera contando un chiste, incluso cuando no lo es. Su tono está siempre a 1 milímetro del grito, como si la comedia fuera un deporte de contacto vocal. Y ese registro agudo y acelerado es parte de su sello. Cuando estás escuchando esa voz ya estás predispuesto a reírte. Mel Brooks interpreta con el cuerpo entero. Sus personajes, reyes degenerados, inquisidores cantantes, sabios espaciales, médicos locos, no son sutiles. Buscan explotar en pantalla como fuegos artificiales en drogas. En History of the World interpreta a Moisés, a Luis XVI y a Torquemada en la misma película. En Spaceballs es el presidente Scrooge Yogurt, una especie de mezcla entre Yoda y el vendedor de un bazar kosher. ¿Multiverso? ¿Multifacético? No. Es solo Mel Brooks siendo Mel Brooks en esteroides. Aunque parezca improvisado, Mel Brooks tiene un timing cómico de cirujano plástico con trastorno obsesivo compulsivo. Sabe exactamente cuánto dejar respirar un chiste, cuándo cortar el plano, cuándo girar los ojos, cuándo meter el remate. Mira a cámara cuando no debe. Hace pausas absurdas. Repite chistes hasta que dejan de dar risa y luego vuelven a dar risa por pura insistencia. Lo suyo es comedia física y verbal a partes iguales, con una energía que parece sacada de un niño hiperactivo encerrado en un teatro abandonado. Brooks aparece en sus películas como si no pudiera resistirse. En muchos casos es el alma del proyecto. No hay mejor narrador para History of the World, ni mejor sabio cómico que Yogurt. Sus cameos no son elegantes, son invasivos, intencionalmente ridículos, pero absolutamente necesarios, porque en su universo la voz del director también forma parte del chiste. Antes que cineasta, Mel fue comediante de escenario. Y eso se nota. Cada línea suya tiene ritmo de stand-up. Cada expresión facial está diseñada para un teatro sin micrófonos. Tiene un poquito de Groucho Marx, algo de Danny Kaye, algo de Bugs Bunny y muchísimo de sí mismo. Mel Brooks como actor es una extensión natural de su cine. Es exagerado, es brillante, es caótico, es encantador y es ridículamente autoconsciente. No está ahí para que lo tomes en serio. Está ahí para recordarte que tomarse en serio es el peor pecado del arte. Mel Brooks como judío nunca se escondió. Ni su acento de Brooklyn, ni su nariz prominente, ni su apellido cambiado. Nacido Melvin Kaminsky lo acortó, pero jamás lo negó. Y mucho menos su humor judío, que no es un detalle biográfico, es la base ideológica de su cine. Para Brooks la risa no era solo entretenimiento, era una forma de resistencia cultural. Una herramienta para enfrentar la tragedia sin quedar atrapado en ella, como él mismo dijo. Ese humor judío nace del trauma, de la persecución, de siglos de tener que reír para no volverse loco. Viene shtetl, de la sinagoga, del café teatro, del gueto y del Borscht Belt. Es un humor que piensa mientras se ríe, que interrumpe su propio chiste para analizarlo, que convierte la culpa, el miedo y la injusticia en carcajada. Brooks no solo hereda esa tradición, la amplifica, la mete en una cámara de cine y la dispara a Hollywood como si fuera una granada cómica. Uno de los aspectos más impactantes del cine de Mel Brooks es su capacidad de hacer comedia con lo impensable. Musicales sobre Hitler, sketches sobre la Inquisición, bromas sobre campos de concentración en pleno primetime. Y sí, y no es provocación vacía, y es una catarsis histórica.
En The Producers, por ejemplo, Springtime for Hitler no es un chiste sobre nazis, es un chiste contra los nazis. Brooks no ridiculiza la tragedia, ridiculiza al opresor, le quita la épica, lo convierte en un payaso de Broadway y con eso le arrebata su poder simbólico. Mel solía decir que lo más ofensivo no era hacer chistes sobre Hitler, sino no hacerlos, porque si el horror queda como tabú, entonces el miedo sigue mandando. En cambio, si logras reírte por un instante del dictador más temido del siglo XX, ya ganaste. El personaje judío típico de Brooks, como él mismo, no es el héroe musculoso, es el neurótico que duda, es el que corre en círculos, es el que sobrevive con ingenio porque no puede con fuerza. Es Woody Allen, pero con peluca de Luis XVI y más ritmo. Ese humor reconoce la fragilidad humana, se burla del cuerpo, del alma, del deseo, de la culpa, del Dios ausente, pero nunca con cinismo. Siempre con una especie de ternura torpe y honesta. Mel Brooks no es un director judío en el sentido folclórico, ni hace cine sobre la religiosidad, pero todo su cine es profundamente judío, en la forma en la que entiende el dolor, la memoria y la risa como un combo inseparable. Y lo mejor de todo es que lo hace sin solemnidad. No pide permiso, no busca representar nada, simplemente se ríe. Se ríe con el mundo, de sí mismo y contra los que se creen intocables. La comedia de Mel Brooks es en el fondo una sinagoga profana. Un espacio donde el absurdo es ritual, el sarcasmo es tradición y la risa. La risa es una forma sagrada de no desaparecer. A los 70 años, cuando muchos se jubilan y se dedican a jugar al golf o a criticar el clima, Mel Brooks decidió hacer lo más Mel Brooksiano posible. Convertir su comedia sobre nazis en un musical de Broadway. Y no solo eso, lo convirtió en el musical más premiado de la historia. Sí, la misma historia de 1967, los dos productores fracasados intentando montar la peor obra posible, Springtime for Hitler, para estafar a sus inversores. Y sí, con nazis bailando y bailarinas vestidas como esvásticas. Lo que absolutamente nadie esperaba es que este musical se volviera un fenómeno teatral con ovaciones de pie, entradas agotadas y críticos babeando con frases como el renacimiento de la comedia musical, que suena exageradísimo hasta que uno la ve. Esta obra, protagonizada por Nathan Lane y Matthew Broderick, con canciones como Keep It Gay, Hide Myself and When You Got It Flaunted, el show fue un éxito rotundo. 12 premios Tony, un récord absoluto. Años en cartelera y adaptaciones en varios idiomas, incluso en lugares donde no se entendían todos los chistes, pero igual la gente se reía. ¿Por qué funcionó esta obra? Porque Brooks llevó al escenario lo que siempre hizo en cine: transformar lo ofensivo en irresistible, lo vulgar en sofisticado, lo ridículo en sublime, y porque el teatro musical con su exageración natural era el hábitat ideal para ese estilo. Ahí podía cantar, gritar, cruzar límites y vestirse de nazi con lentejuelas sin que nadie lo detuviera. Es como ver a Mel Brooks en su máximo esplendor, sin filtros y con una partitura. Después de ese éxito monumental, Mel Brooks se convirtió en una figura totémica de la comedia americana. Todos querían ser como él, o al menos hacer algo a lo Mel Brooks. Desde Seth MacFarlane, el creador de Family Guy, hasta Taika Waititi, el de Jojo Rabbit, pasando por los shows de sketch, el stand-up post-2000 y las comedias meta, el ADN de Mel Brooks está por todas partes. Él demostró que se podía hacer humor inteligente, sin perder lo escatológico, emocional sin dejar de ser corrosivo y ridículo sin dejar de ser brillante. Un equilibrio que muy pocas personas en la historia han logrado replicar, y aún así, él nunca dejó de ser él. Incluso en la vejez, seguía apareciendo en programas, documentales, entregas de premios, haciendo chistes sobre su edad, sobre la muerte, sobre cualquier cosa que le diera risa. Y cuando History of the World finalmente se anunció en 2023, muchos pensaron, ¿esto era en serio? Y sí, como todo lo que hace Mel Brooks es tan absurdo que es absolutamente real. Mel Brooks pasó de ser el bufón del cine a convertirse en el emperador de la comedia, sin dejar nunca de hacerse el tonto. Y eso, en un mundo donde todos quieren parecer serios, es un acto de rebelión. Mel Brooks no entiende de límites. Para él, actuar, producir o narrar o aparecer por sorpresa en un sketch no son oficios diferentes. Son formas de meterse a la fiesta por cualquier puerta, y a veces hasta por la ventana. Que hay algunas joyitas que no siempre salen en las retrospectivas que se hacen, pero forman parte esencial del ecosistema de Mel Brooks. Por ejemplo, él fue el productor de The Elephant Man. Sí, Mel Brooks fue el productor ejecutivo de una de las películas más sensibles, oscuras y artísticas de la historia del cine, dirigida por David Lynch, una película en blanco y negro sobre un hombre deformado y rechazado por la sociedad victoriana. Cero chistes, cero tap dancing. ¿Y por qué fue productor? Porque Mel amaba el proyecto, pero sabía que si su nombre aparecía, nadie lo iba a tomar en serio. Así que funda Brooks Films y lo dejó pasar, como quien no quiere la cosa.
El resultado fueron 8 nominaciones al Oscar con 0 pedos. Un absoluto milagro. Mel Brooks hizo un cameo en The Muppet Movie de 1979. Aparece como el Dr. Krasman, un científico loco que intenta lavar el cerebro de Kermit, de la rana René. Lo logra con una máquina llena de botones, una risa demoníaca y 0 lógica. En 2 minutos deja claro que puede competir con los Muppets en nivel de exageración facial. Spoiler alert, Mel les gana. En una película que es memorable que se llama Drácula Dead and Loving It de 1995. Fue una de sus últimas películas como director. Una absoluta parodia al cine de vampiros protagonizada por el brillantísimo Leslie Nielsen. Tristemente no tuvo mucho éxito y la crítica fue despiadada. Pero si uno agarra una copa de vino o de sangre y se pone a ver esa película, hay algo profundamente tierno en ese intento de mantener vivo el espíritu del slapstick. Incluso cuando el mundo ya pedía humor irónico con barba y ukulele. Mel Brooks aparece como Van Helsing y obviamente es el peor Van Helsing del mundo. Brooks también prestó su voz a videojuegos, series animadas y a veces hasta documentales sobre historia judía o la Segunda Guerra Mundial, donde en serio, a veces lo hacía riendo. Porque si alguien puede narrar ese horror histórico con humor sin ofender, es el tipo que se inventó Springtime for Hitler. Hay una rareza que no parece real. Mel Brooks estuvo casado durante más de 40 años con Anne Bancroft, la icónica actriz del Graduado. Él la conoció en un set, se enamoró en 5 segundos y no la soltó jamás. Ella lo acompañó en todo. Fue su mejor crítica, su mayor fan y su refugio. Mel decía, me casé con una diosa y encima me dejó hacer chistes sobre pedos. A veces la comedia también escribe finales felices. Tenía un multiverso de personajes dentro de sus propias películas. Y Mel no hacía cameos elegantes tipo Alfred Hitchcock. Mel se autorrepartía, como si fuera una compañía teatral low cost. En History of the World hizo de Moisés, de Luis XVI, de Torquemada, el narrador. En Robin Hood, Men in Tights es el rabino Tuckman. Es un juego de palabras innecesario pero irresistible. En To Be or Not to Be interpreta a un actor que interpreta a Hitler, que interpreta a un actor... Bueno, no importa. Mel Brooks no aparecía en sus películas, se adueñaba de ellas. Como el amigo que va a tu fiesta, se pone tu bata y termina dando el discurso de cumpleaños. Estas rarezas no son accidentes. Son parte del plan maestro de un hombre que entendió que el cine, como la vida, es más divertido cuando nadie sabe quién tiene el guión. Mel Brooks no vino a cambiar el mundo con solemnidad, vino a burlarse de él, a mirarlo de frente, encontrar la costura más ridícula y arrancarla de un tirón con una carcajada. Y sin embargo lo cambió. Lo cambió cuando nos mostró que podíamos reírnos del miedo, que incluso el horror más absoluto, el racismo, la guerra, el fascismo, la muerte, puede volverse pequeñito cuando lo convertimos en parodia. Que la comedia no es lo opuesto al drama, sino su espejo cóncavo. En un mundo que cada vez grita más fuerte y se ofende más rápido, la figura de Mel Brooks se siente como una anomalía necesaria. No pidió permiso, no pidió perdón, pero tampoco vino a destruir por destruir. Vino a recordarnos que el poder se rompe mejor cuando se ridiculiza, que el dolor se procesa mejor si se canta con claqué, y que nada es intocable, ni siquiera nuestros traumas. Su cine fue vulgar, fue exagerado, fue incómodo, fue brillante. Fue un tipo que supo entrar a los salones de arte con zapatos de payaso, hacer reír a carcajadas y de paso dejarnos pensando. Porque en el fondo, todo lo que hizo fue defender una sola cosa: el derecho a reírnos de nosotros mismos. Y eso no es poquito. Tal vez por eso su legado perdura, porque Mel Brooks no solo filmó películas, filmó libertades, se metió en géneros sagrados y los reventó con dinamita de chiste. Pero al hacerlo, los humanizó, nos dijo, tranquilos, todo esto que veneran también puede ser divertido. Y qué alivio. Así que si alguna vez te sientes perdido, harto del mundo, asustado por la historia o simplemente con ganas de gritar, búscate a Mel Brooks. Y vuelve a ver Young Frankenstein, vuélvete a ver Blazing Saddles, vuélvete a ver The Producers. Permite el desorden, permite la risa. Porque mientras haya alguien capaz de hacer una coreografía nazi en Broadway sin perder el alma, el mundo todavía tiene salvación. Y como decía Su Majestad, el rey Luis XVI, también conocido como Mel Brooks disfrazado, it's good to be the king. Pero más aún, es bueno ser el bufón que le recuerda al rey que puede caerse en cualquier momento. Gracias.